Bienvenidos a esta sesión número 4 de esta temporada de Visión Fresca 2021. Una serie de conferencias que se han preparado para la iglesia ASDAC, para nuestra congregación, pero también para toda aquella persona que nos ha acompañado a lo largo de cada una de estas sesiones que hemos impartido en este primer mes del año 2021. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y en esta sesión número 4 seguimos puntualizando en la palabra visión. Qué tan importante es que continuemos avanzando y desarrollándonos en el plan y en el propósito que Dios ya ha anticipado para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para nuestra persona individualmente. Y quiero comenzar esta sesión diciendo algo muy importante acerca de la visión. La visión de Dios es una carga fácil y ligera de llevar, que se ocupa de bendecir a todos. Quiero platicarte algo muy personal. Una de las cosas que más se me complica en mi vida es la de poder ordenar una maleta. Cuando tengo que salir de viaje, cuando tengo que ir a algún lugar y esto me significa que tenga que preparar una maleta, realmente esto para mí es un reto. Realmente para mí esto es un desafío. Y siempre, comúnmente, siempre pongo en esa maleta cosas de más o me faltan cosas por llevar. Y la verdad es que soy un caos en el tema de poder organizar mi propia maleta. Pero siempre me he dado cuenta de algo. Cuando es hora de preparar mis cosas porque tengo que salir de viaje, esta maleta siempre está pensada solamente en mí y en cubrir mis necesidades durante esta jornada que voy a estar fuera de casa. Es una maleta que organizo para mí. No importa si me falta algo o no importa si llevo algo de más, puedo sobrevivir, porque al final me hago responsable de lo que puse o no puse en esa maleta. Pero quiero contarte algo más. Mi perspectiva cambió cuando llegó mi hija, porque ahora tenía que preparar una maleta extra. ¿Te imaginas lo que significaba para mí? Ya una maleta era un reto, pero el tener que hacer una maleta más se convertía en toda una aventura. Y yo creo que cada papá que me está viendo, cada mamá me va a entender. Preparar una maleta, o en este caso una pañalera de un bebé, un recién nacido, de verdad que lleva tiempo. Tienes que pensar en aquellas circunstancias que se pueden dar a futuro. Aquellas situaciones que pueden darse en los siguientes días o en el siguiente tiempo en donde tú vas a salir con tu pequeño. Y esa pañalera siempre lleva artículos extra. Dentro de ella hay artículos pensados en situaciones a futuro. Pero esos mismos artículos van a resolver esas circunstancias que se puedan dar a lo largo de esta salida o de este día. Entonces, esa pañalera, créeme, se preparaba a futuro. Entonces, mi perspectiva cambió de preparar algo personal y hasta egoísta por una perspectiva de pensar en cubrir las necesidades de otra persona, de alguien más. Preparar algo que solucionará una necesidad a futuro. Ahora quiero decirte, soy un experto en poder preparar la pañalera o una maleta extra, porque casi siempre mi hija me acompaña y siempre estoy muy pendiente de lo que lleva y a veces le sugiero o le puedo aportar cosas que va a necesitar a un futuro. Entonces creo que esto que te estoy platicando me ayudó en mi situación como padre, en mi situación personal. Y de eso quiero hablarte, o quiero tomar este ejemplo de inicio.
Quiero hablarte en esta sesión de que la visión de Dios no es egoísta. La visión de Dios siempre lleva consigo extra. ¿Ok? Quiero que nos armemos de este pensamiento. La visión de Dios no es egoísta. Su visión siempre lleva consigo algo extra. Y me gustaría que me acompañaras allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 16. Va a aparecer aquí abajo también por si lo gustas leer allí con nosotros. Y es la historia de la alimentación de los 5,000. Esta historia se narra en los 4 evangelios. Y vamos a poner atención en ella. Dice en el versículo 13, oyéndolos Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Por qué comienza el versículo 13 así? Porque si tú lees del versículo 1 al versículo 12 de Mateo 14, te vas a dar cuenta que acaban de asesinar, de matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor, el iniciador, el quien comenzó y abrió brecha para el ministerio de Jesucristo. Entonces sus discípulos le traen esta noticia a Jesús. Y cuando Jesús dice aquí en el versículo 13, oyó en esta noticia, se apartó de allí. Entonces es un versículo lleno de sentimientos, porque podrías pensar que la actitud de Jesús debiera de ser diferente. Habían asesinado y matado a su primo, a una persona muy importante en su vida, en su pueblo y entre la comunidad. Pero ¿por qué Jesús se aparta de allí? Porque él sabía que esa situación que le venían a comentar daba inicio o daba pie al ministerio de Jesucristo. Estaba por comenzar esos 3 años de prodigios, de grandeza, de milagros, de revelación del Hijo de Dios en la tierra. Entonces Jesús lo sabía. Y me encanta lo que hace allí, porque dice que se aparta, se va al desierto y dice allí en el 13, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y el versículo 14, que es el versículo que quiero compartir y tomar para esta sesión, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Iglesia, la visión de Dios siempre nos va a retar y siempre nos va a llevar a dar algo extra, a dar algo más de nosotros. Pero ese extra no es precisamente de nuestro esfuerzo personal, sino de la capacidad que Dios pone en nuestra vida cuando tenemos su visión. Porque, sabes, su visión va un paso adelante siempre. Y esta visión nos anima a actuar a favor de nuestro prójimo. Es lo que estamos viendo aquí en Mateo 14, el versículo 13. Le han dado una noticia a Jesús. Jesús se aparta, pero luego Jesús va a hacer uno de los milagros más grandes registrado en los 4 evangelios. Va a alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, lo que estamos viendo aquí y de lo que te estoy hablando es que visión es dejar nuestra autonomía, dejar de centrarnos solamente en nosotros y comenzar a preparar la maleta de otro, servir a otros, ser empáticos. ¿Recuerdas este ejemplo que te daba de mi vida preparando no solamente una maleta, sino una extra, la de mi hija? Eso es empatía. Y yo creo que la visión de Asdak para este tiempo, la visión de Dios para nuestra vida o la visión sobre la cual nos desarrollaremos debe de ser una llena de empatía. Porque la visión de Dios toma las causas ajenas como propias. A veces hay que adjudicarnos situaciones externas o de terceros y tomarlas como nuestras para resolverlas con empatía. La visión correcta se manifiesta, escucha, la visión correcta se manifiesta con empatía y compasión. Permíteme decirte algo muy importante. Lo considero importante. Una iglesia
una familia, un creyente que ha recibido la visión de Dios, siempre dará el extra. Estamos llamados como iglesia a dar el extra. Estamos llamados como hijos de Dios a dar el extra. En cualquier entorno, en cualquier área de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro amor a nuestra esposa, esposo, a nuestros hijos, dar el extra. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro servicio, en nuestros diezmos y ofrendas. Una persona que ha recibido la visión de Dios siempre irá la segunda milla, siempre dará el extra, siempre llevará algo más con él. Será una persona generosa y será una persona, una familia que buscará formas y maneras de servir a los demás. Será una persona productiva en el avance del reino de Dios. Dará lo mejor de sí. Será la mejor versión para su iglesia, para su servicio. Será su mejor versión para su esposa, sus hijos, en su trabajo. Iglesia, visión es ser la mejor versión de nosotros para los demás. Como ya te lo dije, la visión de Dios es una carga ligera, pero siempre llevará extra. Un líder o un visionario con la visión de Dios escrita claramente en las tablas de su corazón, se esforzará en ir la segunda milla como un ejemplo. Muchas veces tendremos que ir la segunda milla para dar ejemplo a los demás. Pero luego tendremos que regresar por otros y llevarlos y exigirles dar el extra. Porque la visión de Dios me encanta. Escucha esto. La visión de Dios es incluyente e influyente. La visión de Dios es global, pero la visión de Dios es llena de compasión. ¿Por qué? Una visión llena de compasión y empatía impacta el desarrollo y el avance de nuestras generaciones. Una iglesia que actúa en empatía y en compasión impactará a su sociedad, impactará a sus familias, a su comunidad. Y es lo que Jesús está mostrando en esta historia, esta clase de impacto. Jesús está recibiendo una noticia, Él está tomando un tiempo a solas y luego va a regresar para hacer un grande milagro, porque dice allí, sigo leyendo en Mateo 14:14. Y salió Jesús y vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y me encanta la respuesta de Jesús en el versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. ¿Te das cuenta? Jesús les está exigiendo a sus discípulos, den el extra. No solamente preparen su maleta, sino enfóquense en preparar la maleta de otros. Y eso es lo que nos está enseñando esta parte de la Biblia. Debemos de impactar nuestra sociedad con compasión y empatía. Enseñarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, tener acciones de compasión. Como ejemplo, el mismo cielo, Dios mismo. Allí en Juan 3:16, Él nos dio lo mejor, nos otorgó a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor, dio ese extra. Pero sabes, dar ese extra no es dar lo que nos sobra, es dar lo mejor. Alguien dijo: el cielo quedó en bancarrota cuando nos dio a Jesús. Entonces Jesús siempre lleva consigo un extra. ¿A qué me refiero con esta frase de Jesús lleva un extra con él?
Me refiero a que Él siempre lleva compasión y buenas noticias para dar. Jesús siempre lleva un abrazo extra, una sonrisa extra, un milagro, una maravilla, un gozo extra. Él siempre lleva alimento extra para compartir. Él siempre va un paso adelante. Él siempre se anticipa. Nada lo toma por sorpresa. De hecho, Él utiliza a favor el factor sorpresa. Porque Jesús, déjame decírtelo así, no solamente está ocupado en preparar su maleta. Lo vemos aquí en Mateo 14. Él está alistando la de otros. Cuando Él se apartó, lo hizo para preparar su maleta, pero también preparar la de más de 5,000 personas que estaban ya esperando por Él. Entonces, tenemos como iglesia que imitar la compasión y la empatía de Jesús. Jesús nos está enseñando que su visión, la visión que nos ha dado, siempre lleva extra. Su visión es una maleta con kilos extras. Es una maleta que arrebasa el peso o el límite permitido. Él dijo: den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando nos dará. Iglesia, familias DAC, amigos, tenemos un Jesús extravagante, un Jesús generoso, un Jesús con manos abiertas y extendidas. Él no escatima recursos cuando se trata de su visión, de su iglesia y de su propósito en tu vida y en mi vida. La visión de Dios es generosa y es suficiente. Escucha, iglesia, Jesús no solamente suple una necesidad. Él siempre va más allá. Él quiere hacerse cargo de nosotros, de ti y de mí, por la eternidad. Entonces, llevemos y transmitamos visión con compasión. Ahí en Mateo 14:14 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Los siguientes minutos me voy a concentrar en este versículo y para la siguiente sesión voy a hablarte de ese gran milagro que Jesús está a punto de hacer. Entonces allí en Mateo 14:14 dice que salió Jesús y vio una gran multitud. Algo importante que quiero decirte acerca de la visión. La habilidad de la visión es saber apartarse para después ver lo correcto. Te lo explico así. La visión de Dios se gesta en la intimidad, en apartarnos. Lo que está haciendo Jesús, tomar un tiempo a solas con el Padre. La visión de Dios en nuestra vida se gesta en la intimidad, en jornadas de ayuno, de oración. Pero la visión de Dios se da a luz cuando comenzamos a servir a los demás. Yo siempre me ha gustado pensar esto, porque Dios ha tratado así conmigo. Hay muchas de mis oraciones que han sido respondidas cuando me encuentro sirviendo a otros. Entonces la visión da luz cuando servimos a los demás. Pero esa misma visión madura y crece y se desarrolla cuando sabemos ver lo correcto. Dice allí, salió Jesús, ¿te acuerdas? La sesión pasada vimos a ese sembrador que salió a sembrar. Jesús nos modela la forma y la manera correcta y dice que salió fuera de, porque la necesidad estaba allá afuera. Entonces, al igual que aquí, vemos que Él está apuntando y viendo la buena tierra. En este caso está viendo una grande multitud, pero no solamente eso, Él está observando, Él está viendo, después de haber pasado tiempo apartado, Él está viendo una necesidad grande que suplir. Él está viendo una grande oportunidad, Él está alcanzando a ver la buena tierra. Sabes, la iglesia debemos ser en semejanza de Jesús. Debemos de ver la mejor circunstancia y el mejor escenario para reconciliar y presentar al Padre
con toda la gente que lo necesita. Iglesia, amigos, líderes, maduremos en nuestra visión. Veamos lo correcto en el lugar menos esperado. En la circunstancia más difícil, aprendamos a apartarnos. Estás viviendo una temporada difícil. Yo quiero invitarte, apártate un tiempo y recibe la visión de Dios para que después puedas actuar en esta jornada que estás viviendo tan demandante. Aprendamos a apartarnos, a recibir la visión de Dios. Y después allí en el mismo versículo 14 dice que Jesús sale, vio con ojos de fe, vio con una fe extraordinaria, vio lo que ni sus mismos discípulos podían ver. Él vio más de 5,000 personas a las cuales él podía suplir, él podía dar, él podía llenar, él podía satisfacer. Y algo que me encanta, cuando Jesús se aparta allí en el versículo 13 y se va a un lugar desierto, lo que Jesús está haciendo, así como te platicaba al principio, está preparando su maleta espiritual, su corazón y su vida, pero al mismo tiempo está preparando más de 5,000 maletas para dar el extra, para bendecir a otros. La visión y su visión en nosotros se manifiesta a través de la compasión. Debemos tomar este modelo exitoso de visión, porque compasión es llevar buenas noticias. Compasión tiene que ver con buenas noticias. ¿Sientes compasión por algún amigo, algún familiar, alguna situación que esté atravesando alguien que tú amas mucho? Compasión es hablar buenas noticias. Lo mejor que tú puedes hacer, el mejor mensaje que tú puedes enviar a una persona que está en luto o que ha perdido algo, es un mensaje de las buenas noticias. Y quiero decirte algo, la iglesia, nosotros, somos portadores de esas buenas noticias. Entonces, compasión es llevar buenas noticias. Y las buenas noticias no dependen de las circunstancias, dependen de compartir el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, de compartir el evangelio que salva vidas. Voy concluyendo con esta serie de ideas en esta sesión. Escucha con atención. Visión se alcanza actuando y dando pasos llenos de compasión. Una visión llena de compasión suple cualquier necesidad, pero sobre todo reconcilia el corazón de la humanidad con su Creador, con Dios. La visión de Dios no solamente va a suplir necesidades físicas o superficiales. La visión de Dios tiene la función y el objetivo y el propósito de reconciliar a la humanidad separada con su Creador. La visión correcta observa con ojos llenos de compasión y se moviliza con muestras de misericordia. Iglesia, vamos, ¿qué te parece si este año, los siguientes meses y días, podemos ver con ojos llenos de compasión y podemos movernos y actuar con muestras de misericordia? Es lo que Jesús está viendo aquí en el versículo 14 y nos está enseñando. Jesús está viendo con ojos de compasión y está supliendo con su misericordia, porque la visión siempre lleva extra. Jesús siempre llevó extra. La iglesia debemos de llevar extra. Compasión. ¿Te parece que dejemos por un momento de hacer nuestra propia maleta y nos ocupemos en preparar una maleta extra? Una maleta llena de visión, una maleta llena de compasión, de empatía. Yo oro al Espíritu Santo que en este momento ponga ese nombre de esa persona, esa familia, ese amigo, ese conocido, y que comiences a ocuparte en hacer la maleta de esa persona. Llenarla de visión, de compasión, de empatía, de darle buenas noticias, de moverte en misericordia y de hablarle del evangelio que transforma vidas. Te quiero, por último, darte
dos definiciones de compasión. Porque entonces nuestra visión actúa con compasión. Compasión es tener un sentimiento de angustia debido a los males de otros. Compasión es que te duelas con esa persona. Compasión es que puedas sentir lo que a esa persona le está doliendo y la necesidad de esa persona. Dice Gálatas 4:19. Es Pablo hablando y diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué ejemplo de Pablo. Él está tomando compasión. Él está compartiendo compasión a los demás. Y él está sintiendo lo que la demás gente está sintiendo. Otro de las definiciones de compasión es ser movido en las entrañas de uno o ser afectado similarmente. Porque cuando actuamos con compasión, entonces nos hacemos como esa persona. Nos ponemos en los zapatos de esa persona, en la necesidad de esa persona. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o de nuestras necesidades. No tenemos un Dios que no le importa lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, lo que estamos atravesando. Dice aquí, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta porque Jesús nos entiende, Jesús se compadece, Jesús se hace como nosotros y entiende las situaciones que vivimos. Y luego en el versículo 16 termina diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Familias DAC, nuestra visión es alcanzar misericordia. Nuestra visión es hallar gracia para el oportuno socorro. Y termino con lo siguiente. Nuestra visión observa con ojos de compasión, avanza con misericordia y proclama buenas noticias. Familias DAC, amigos, amigas, nuestra visión, la visión de la cual te estoy hablando y estoy transmitiendo, lleva siempre una maleta extra. Quisiera terminar orando en esta sesión para que Dios pueda poner en nosotros ojos llenos de compasión y podamos movernos y tener muestras de misericordia. Hay gente que está esperando. Déjame decírtelo así. Hay 5,000 que están esperando por la visión que Dios ha puesto en ti. Yo te sugiero, apártate, toma un momento, arregla tu maleta, tu vida, tu espíritu, tu corazón. Luego prepara la maleta de otros y sal y con compasión transmite la visión de Dios. Déjame hacer una oración. Padre, gracias por lo que has estado compartiendo en este tiempo. Gracias por lo que nos has estado enseñando acerca de la visión. Hoy has sido muy puntual en que seamos como Jesús, que podamos ver lo correcto, que aún en momentos difíciles podamos apartarnos para recibir la visión correcta y luego avanzar con compasión, con empatía y con misericordia. Y eso es lo que oramos por nuestra iglesia y nuestra congregación. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Gracias por tu palabra de esta mañana. Amén. Familias DAC, qué gusto siempre poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, pues estamos ya casi en la recta final de nuestra temporada de Visión Fresca 2021. El próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos concluyendo con esta jornada y te invito a que puedas conectarte y puedas ser parte de lo que Dios nos está hablando y luego también puedas ser parte de lo que Dios nos permitirá seguir haciendo. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y un gusto estar con ustedes en este día. Que Dios les bendiga.